Cooperativo y Solidario Latinoamericano. Es don Rafael Martínez Ponce, que está en la Ciudad de México. Don Rafael, bienvenido, muchas gracias. No, gracias a ti, Alfredo, por la invitación, muy amable. Saludos a Colombia. Don Rafael Martínez Ponce es el presidente de la Alianza Cooperativa Nacional, ALCONA, y también de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, COLACOT. Don Rafael, esta es su casa, bienvenido. Cuéntenos un poco cómo está la situación de las cooperativas y las empresas solidarias en México. Pues mira, tristemente creo que es una situación que se está generando a nivel latinoamericano, que a lo largo de estos últimos 30 o 40 años que se estuvieron viviendo el impulso de las políticas neoliberales, pues efectivamente se estuvieron perfeccionando los marcos jurídicos, eh, concretamente del sector social, homologándolos con un sector privado. Y bueno, pues para nadie es un secreto las situaciones difíciles que están atravesando muchas de nuestras organizaciones, concretamente en México, pues derivado de estos 40 años donde no se ha propiamente legislado en favor del sector social. En México el sector cooperativo está contemplado como parte de lo que es el tercer sector social. Y en ese sector social se incluyen a las cooperativas, ejidos, sindicatos, grupos de artesanos, de trabajadores, en fin. Y reiterarte pues que la situación ha sido difícil, sobre todo después de la pandemia, pues efectivamente el sector social ha estado disminuido. Y en concreto, el tema de las cooperativas de ahorro y préstamo, que en nuestro país son organizaciones que se erigieron hace más de 70 años y que fueron impulsadas principalmente por la iglesia. En ese entonces se les llamó cajas populares y estas cajas populares nacieron en el seno de cada iglesia, impulsadas por el párroco. Con el tiempo, estas se han desarrollado y hubo una etapa de florecimiento muy fuerte que fue de los años prácticamente 90 hasta prácticamente 2005, donde en el caso de ahorro y préstamo, pues había más de 5,400 organizaciones dedicadas a esta actividad. Desgraciadamente, como te reiteré, los marcos jurídicos que se han impulsado, pues han inhibido, han deteriorado y obviamente pues han disminuido sustancialmente el número de organizaciones. A esta fecha, prácticamente ya no son más de 400 organizaciones y pues sin duda que se hace necesario un cuestionamiento a esta política pública que ha privilegiado pues a los bancos, a las organizaciones del sector privado que en nuestro país pues se han beneficiado enormemente del crédito a los pobres con unas tasas excesivas y obviamente haciendo a un lado al único brazo financiero del sector social que queda hoy en día y que son estas cajas populares o cooperativas de ahorro y préstamo, como te comenté, que se erigieron a raíz del esfuerzo de la iglesia, trayendo este concepto de los Montes Píos, pasando por España, cajas populares, y luego traído a través de Desjardins allá en Canadá. Don Rafael, hay una constante en América Latina y es igualar a las entidades solidarias y cooperativas con las entidades financieras. Y esto es lo que advierte usted, que la reglamentación tergiversa el modelo y lo pone a competir en una condición que no es la de él. ¿Qué han identificado ustedes ahí? ¿Qué reclamos han presentado y ante quién han presentado consultas? Pues mira, te va a interesar mucho y a nuestros amigos que nos ven en toda América Latina, porque lo que nosotros iniciamos en un proceso que se gestó hace por lo menos unos 7, 8 años, pero nuestra labor de organización, Alianza Cooperativista Nacional, pues ya lleva un proceso de más de 23 años trabajando por un marco jurídico adecuado y obviamente también haciendo una labor de resistencia civil
y una estrategia también de defensa legal. Eso habían sido los pilares de los últimos años hasta el 2017, 2018. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a encontrar a partir de esta ventana que se abrió en general en los países latinoamericanos con el tema de transparencia y que muy pocos conocemos, pues nos erigimos en formar un equipo que conociera todo el entramado de cómo funcionaba el tema de la transparencia y el tema de las dependencias de gobierno. Y es así como a través de estos procesos, pues estuvimos generando información sobre el órgano regulador y tratando de entender por qué la necedad de estar regulando a estas organizaciones con tintes de la Guía Básica de Supervisión de Basilea. Entonces, el primer esfuerzo, mi estimado Alfredo, fue que en el 2015 iniciamos a través de las cámaras de diputados y senadores en México una consulta a Basilea vía la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y en ese documento que salió de las cámaras, hacíamos hincapié en que Basilea nos contestara si la idea de la Guía Básica de Supervisión de ellos era una intentona de ellos de aplicarlo al sector cooperativo, al sector social. Y más aún, pues, cuando hacíamos hincapié en las distorsiones que se estaban generando. Ahí prueba, pues, de este documento y precisamente donde hacemos hincapié en que nos contestaran si el tema de Basilea I, Basilea II y Basilea III tenía que ver con el sector. Derivado de este documento, finalmente la gente de Basilea nos contestó y nos dio una respuesta muy puntual. En ese documento que contesta Basilea, nos dice su titular de ese entonces que que Basilea solamente atiende el tema regulatorio para los bancos con riesgo sistémico global y que por ende las situaciones de a quién les aplica es una decisión unilateral de los gobiernos. Bueno, partiendo de esta circunstancia, pues entonces nos quedó claro que la intención no era de Basilea de regular a nuestras organizaciones y que esto había sido una decisión unilateral de nuestros gobiernos. ¿Por qué han adoptado esto en América Latina? Porque la gente que está en los gobiernos poco o nada conocen del sector cooperativo. Muy pocos funcionarios llegan realmente a conocer este sector y además hay que reconocer que nosotros como cooperativistas tenemos muy poca presencia tanto en las políticas públicas como en las dependencias de gobierno. Por ello, pues se dificulta este diálogo y además sumado al gran interés pues, de los bancos de apropiarse de todos estos sectores, ya que les queda claro que el crédito con los pobres es un gran negocio. En México, los créditos, pues hay créditos del 260, 240% anual que se venden, que se les vende dinero a los pobres. Por ello, pues es entendible de que las asimetrías regulatorias no están contempladas prácticamente en ninguno de los gobiernos claro. en América Latina y que cada país trata de remediar a su manera, pues, o de contener la problemática derivada de una homologación regulatoria. Este es como primer punto, pues, que yo te diría que fue lo que encontramos en estas primeras experiencias donde decimos, bueno, entonces Basilea tampoco, Basilea nos habían dicho todo el tiempo, desde el 2000, el año 2000, que todo esto se imponía porque eran parte de los acuerdos internacionales, pero William Cohen nos dice, no, jamás, y además estos temas de Basilea no son vinculatorios, no son coercitivos y son decisiones unilaterales de los gobiernos. Esta fue la
primer parte de este descubrimiento que comenzábamos a jalar la hebra, mi estimado Alfredo. Pero en la conversación que usted me presenta, advierte que hay unos intereses del 234%. ¿Esas son entidades legales o son entidades ilegales? No, curiosamente, en la medida que fueron desapareciendo las organizaciones cooperativas, derivadas precisamente de un marco jurídico que está sustentada en la Guía Básica de Basilea, pues como yo te comentaba, en la medida que desde el 2000 a la fecha desaparecieron más de 5,000 organizaciones del sector social, pues ese espacio fue ocupado precisamente por el sector privado. Y entre ellos, obviamente, estamos hablando de bancos que ustedes también conocen allá en Sudamérica, como Banco Azteca, por ejemplo, o el Banco Compartamos, o FAMSA, o Coppel, o sea, bancos que efectivamente están prestando con esas tasas de interés y que están validadas por el regulador bancario, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México. Adicionalmente, de actores que también han ingresado al sector del crédito, que también podríamos hablar de informales, como los que son los del bote o los del BAT, como acá les llamamos en México también Los a gota a estos gota que nosotros los gota a conocemos. gota, así es. Bueno, voy a Entonces, saludar, déjeme saludar a Crediflores, que es una entidad aquí en el centro del país, que está sobre todo en el departamento de Cundinamarca, y reúne a los trabajadores de los cultivos de flores, pero poco a poco se ha ido extendiendo por todos los municipios. Y hoy le damos la bienvenida a Crediflores. Ahí está el mensaje de Crediflores. Bienvenidos, Crediflores, a esta comunidad de gestión solidaria. Don Rafael, advierte usted que poco a poco fueron arrinconando más de 5,000 entidades cooperativas y terminaron siendo 400. Y que después de esta situación, pues la banca llegó y tomó esa gran población que estaba siendo atendida por las cooperativas. así es. Y adicionalmente comentarte que dentro de esas 400 que se han hoy todavía que están trabajando, pues evidentemente surgen dos movimientos. Por un lado, las que pretenden prácticamente operar como si fueran financieras bancarias, y las que pretendemos, como las cooperativas de Alcona, que pretendemos ser todavía con ese ingrediente que le dio el origen de una especie de banco fraterno o cooperativa. Más bien nuestro concepto es cooperativa o mutual, y esa fue lo que le dio origen a estas cajas populares. Entonces, en esa lógica de depuración del mercado, también desgraciadamente hemos tenido pues lo que se llama el canibalismo, que también utilizas tú ese concepto en Colombia, donde las grandes cooperativas escuchan el canto de las sirenas de este regulador, que les hace creer que pueden ser también grandes actores financieros, y les venden la posibilidad en primera instancia de que pueden comerse a las pequeñas y medianas, aplicando obviamente esta discrecionalidad que ahorita ya estaremos platicando contigo, esta forma tan discrecional que utiliza el órgano regulador para validar estas fusiones, aprovechándose pues del desconocimiento de muchas de nuestras gentes, de estas organizaciones que son más simples, más primitivas, y que por ende pues terminan convirtiéndose organizaciones 5 o 6 muy grandes en México, que actualmente también se han beneficiado con haber absorbido a muchas de nuestras pequeñas y medianas, como Caja Popular Mexicana, que actualmente se ha comido 74 cooperativas pequeñas y medianas, y que de ahí se desprende todavía otro negocio interesante que se les vendió a estas grandes organizaciones. Para allá iba. ¿Por qué no nos explica cómo es el mecanismo? ¿Las intervienen primero? ¿Las llenan de
procesos judiciales y después viene una cooperativa grande y se queda con ella. Sí, fíjate, esa fue la parte que en estos momentos nosotros hemos descubierto. Originalmente nosotros estábamos defendiéndonos nada más por la vía legal y el trabajo legislativo, como te dije, y resistencia civil. Pero ya cuando empezamos a observar los procesos que se estaban haciendo prácticamente desde hace 20 años, lo que encontramos en estos documentos, tenemos actualmente 80,000 documentos que se obtuvieron en más de 5 años a través de los órganos de transparencia y lo que son también los juzgados. Y lo que nos damos cuenta es que al seno del regulador se gestó una especie de cofradía de los mandos medios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que además controlaban lo que era el organismo que fusionaba, así como también el programa de gobierno que atendía los pagos para que se realizaran este tipo de fusiones. Entonces, curiosamente, los funcionarios de la bancaria imponían restricciones tan altas a las cooperativas pequeñas y medianas y les niegan el derecho a existir. Acto seguido les dicen te tienes que liquidar o te tienes que fusionar. Y entonces aquí empezaron a utilizar este tecnicismo de decir, bueno, pues te toca buscarle novio para que la organización se mantenga vigente, al menos, por lo menos fusionada. Y entonces la bancaria te llevaba con las 4 o 5 organizaciones más grandes a las cuales han estado alimentando con este tipo de cosas. Entonces, por un lado, los activos de esas cooperativas que se las van comiendo pasan al 10% de su valor real al que las come. Ya de entrada ahí, pues hay un 900% de utilidad real nada más en la pura transacción. Por otro lado, también el mecanismo de salida ordenada, según ellos, les da la posibilidad de pagarles la cartera vencida, pero también además les daban la cartera vencida para que la siguieran cobrando. Adicionalmente, pues de todos los programas que iban fomentando o apoyando. Esto no se podría entender, Alfredo, si no estuviera, aquí hay una frase que se dice que cuando no suena lógico, suena metálico. Está claro que lo que descubrimos a través de estos movimientos es que esta cofradía del regulador entendió que podía literalmente hacer negocio desde vender regulación, vender el PLD, vender manuales, hasta provocar las fusiones y hacer negocio con las grandes, con las cuales obviamente hay un contubernio. Con esto no quiero decir, y quiero dejarlo muy puntual, que no es un tema del socio cooperativista de esas organizaciones, sino de esos liderazgos que llegaron en esas grandes organizaciones en forma de caciques gerenciales y que al órgano regulador lo fue enalteciendo al establecer periodos cíclicos solamente de los directivos y con ellos pues fue borrando la memoria colectiva de los procesos e incluso de los mismos empleados. Con el tiempo, pues solamente empezó a negociar con los gerentes. Y hoy en día sabemos pues que con todo este proceso es como si las cooperativas hubieran comprado un patrón. A través de eso se ha gestado todo este entramado que hoy te puedo decir con lujo de detalle a través de estos 80,000 documentos que lo que encontramos es que nunca hubo realmente un proceso real de fortalecimiento, de impulso al sector social como rezaba en el espíritu esta ley del 2009, sino que en realidad lo que estamos descubriendo es que los funcionarios encontraron un excelente negocio y estamos descubriendo que hay usurpación de funciones, falsificación de documentos, fabricación de delitos, fabricación de pruebas, favorecer a ciertos actores y obviamente encauzar los programas de gobierno que sí fueron exclusivos a ciertos actores, pues obviamente con la respectiva comisión. En esto estamos detectando que fueron por lo menos en estos últimos 20 años no menos de 60 funcionarios que están involucrados en esto, que llega incluso al exceso de que se descubrió que ni siquiera fueron certificados los funcionarios que fueron dedicados al sector social. Había la obligación de entender lo que era el sector social y debieron haber certificado desde el 2012 a estos actores. No lo hicieron.
Pero eso no termina aquí, mi estimado Alfredo. Todavía, con la información que hemos obtenido, pues ahora también nos damos cuenta que ni siquiera el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hoy no reúne los requisitos para ser titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y entonces, con todo esto, te estoy hablando de que desde el 2001 prácticamente el regulador está en un verdadero riesgo sistémico, como a ellos les gusta hacernos vender esa idea al sector, porque pues al no tener los requisitos para ser titular, todas las designaciones, todos los actos, todas las autorizaciones o todas las desautorizaciones, en fin, pues todos son nulos de derecho porque él no reúne los requisitos y por lo tanto todo el personal que él nombró en el órgano regulador tampoco. Sumado a que los supervisores tampoco fueron certificados desde el 2012, entonces hay un verdadero vacío que por lo menos estamos documentando que en el sector social, en el sector cooperativo, esto es un verdadero desastre y que de ser aplicado a todo el sistema financiero, pues está de escándalo, porque curiosamente en nuestro país en el 2015 el órgano regulador recibió su estrellita de oro porque fue el país en América Latina, o en este caso la dependencia de este gobierno, del gobierno desde Vicente Fox, del año 2000, fue el primero que en América Latina impulsaron lo que fue Basilea III. Entonces, como bien portados les dieron ese nombramiento. Bueno, pues ahora de entenderse con todo este escándalo, imagínate lo que está en juego, pero más triste que a raíz de esto, pues evidentemente a través de una aplicación discrecional y subjetiva de la ley, que ya no estamos hablando ni siquiera de ley, estamos hablando de un verdadero escándalo de aplicaciones subjetivas. Pues bueno, ahora tenemos un desastre total donde el sector privado, concretamente el sector bancario, pues se ha beneficiado de la desaparición de estas 5,000 organizaciones en estos últimos 20 años. En el próximo bloque le voy a hacer tres preguntas en una, pero primero voy a saludar a Cotrafa. Cotrafa es una cooperativa antioqueña que nos acompaña. Gracias al apoyo de estas entidades podemos hacer estas transmisiones y saber qué está pasando en el sector cooperativo nacional. Si usted quiere constituir un CDT, no dude en preguntar en Cotrafa y diga que va de parte de Gestión Solidaria para que le den una buena tasa. En Cotrafa, tus ahorros están seguros y mucho más. Por eso te ofrecemos CDT con alta rentabilidad. Ven a nuestras oficinas y dale valor a tu capital. www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Don Rafael, para nadie es un secreto que México es una tierra apetecible. Primero, ustedes tenían toda lo que llaman aquí la capilaridad, llegaban a todos los municipios, a los pequeños municipios, a todos los lugares, a cada rincón de su país. Y México es un país que, según los últimos reportes, sus remesas superan ya prácticamente la industria del petróleo. Y esa posibilidad de mover financieramente buena parte de su país estaba en esas 5,000 entidades. Se estaría constituyendo una estrategia para no solamente acabar con el sector cooperativo, sino para que después de que acabe, la banca lo tome. Estoy pensando muy mal, discúlpeme si me estoy yendo de pronto más allá de lo que está sucediendo, pero se podría estar constituyendo una estrategia para quedarse con buena parte de los clientes financieros de un país como México. Sin duda, y la prueba palpable de todo lo que está sucediendo es porque hay que estar conscientes que en el órgano regulador prácticamente son gente que va y viene de los bancos. Entonces, pues, para nadie es un secreto que los principales bancos tienen mucha injerencia a través de sus gentes, porque como yo te decía, en una administración forman parte de la bancaria, en los siguientes años forman parte del sistema financiero de los grandes bancos, en fin, y ellos son los que hoy por hoy tienen el control del regulador. Claro que sí, y la prueba de ello también es que con todo lo que está llegando, por ejemplo, de las famosas fintech,
los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los mismos bancos y que están pidiendo que se regulara excesivamente también a esas organizaciones. No que estemos de acuerdo con ellas, siguen siendo sector privado, pero llamó poderosamente la atención de que los mismos banqueros establecieron reglas muy altas y propusieron de que si eran necesarios fintechs, ellos las pondrían. Está claro que quieren depurar el sector y que si tú analizas las tasas que hay de interés, como te comenté, es que son sumamente lucrativos. Tan solo ver una tarjeta de crédito, por ejemplo, en este momento, el costo total por año ya está en el 120% anual en una tarjeta de crédito. Cuando tú ves a Santander o a BBVA, cuánto cobran por sus tarjetas en los países de origen, pues no llegan ni al 20%. Entonces, claro que los bancos que están en nuestro país y que son los 5 bancos extranjeros como HSBC, BBVA, Santander, Scotiabank o Citi, de allá de Estados Unidos, pues es que realmente se dedican a exfoliar la riqueza de nuestros pueblos a través de un dinero que se hizo mercancía en ellos, que en nuestras manos no genera muchos intereses porque a ti no te pagan la gran cosa, pero cuando ellos prestan tu dinero, lo prestan, pero a estas tasas altísimas. Y hoy por hoy, pues sí tienen el interés, insisto, este apetito voraz, porque es un excelente negocio. Si tú analizas incluso las utilidades que les reportan las sucursales a los bancos que están aquí en México, pues resulta que el que más aporta a las utilidades globales de todas sus sucursales y la matriz, pues es México. Más aún cuando tú analizas, ¿y por qué esas tasas tan altas? ¿Realmente tenemos un riesgo tan alto? Basta ver la tasa con ustedes, basta ver la tasa con Perú, y pues obviamente las tasas ni siquiera se acercan. Entonces estamos hablando de que realmente los grandes banqueros negociaron una especie de oligopolio y se pusieron de acuerdo en las reglas del juego para que pudieran imponerse en nuestro país y hacer del dinero la mercancía, insisto, pero a una tasa muy alta. Sin duda, ese es el camino, Alfredo, que está sucediendo en nuestro país, porque la banca quedó en manos de extranjeros. Me imagino que usted ha sido fuertemente atacado inclusive por sus colegas cooperativistas, por decir cosas como estas, pero para allá iba. Si hay este actuar del organismo regulador que busca marchitar un sector para entregárselo aparentemente a cooperativas mucho más grandes, eso significa que del otro lado hay unos cooperativistas que sueñan con ser pequeños banqueros o grandes banqueros. El espíritu solidario, los principios básicos de los fundadores de Rochdale, todo eso ha ido diluyéndose poco a poco en la medida en que solamente están viendo las ganancias. Fíjate que sí, el líder moral, que es el padre Luis Ugalde, que todavía hoy en día ya tiene 99 años el padre, pero totalmente lúcido, y él hace una crítica severa precisamente de que a final de cuentas, cuando ellos visualizaron el movimiento de cajas populares, la idea que estas organizaciones fueran los impulsores del desarrollo comunitario, local, de la colonia o incluso de la ciudad, pero jamás contemplaron grandes organizaciones que estuvieran en toda la República, porque evidentemente pues, se pierde la visión de este movimiento. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Porque desde un principio se estableció, y así lo tenemos todas las cooperativas de Alcona, que en los estatutos están que independientemente del ahorro y el préstamo, tú tienes que procurar por la salud, la educación y el recreo, de tal suerte que nosotros trabajamos con presupuestos ceros. Esto con la intención precisamente de no especular. Bueno, en la medida que van surgiendo grandes organizaciones y que se les vende la idea de contratar incluso personal pues, que viene de las grandes universidades en las cuales se ha desarrollado el modelo individualista y la economía de mercado, pues es entendible que pierdan la brújula y más aún
cuando llegan estos, insisto, estos caciques gerenciales que hoy están en estas grandes organizaciones y que están orientados totalmente al tema de la especulación, al tema del lucro, y que efectivamente poco o nada ya les importan el tema de los servicios, porque además el regulador se ha encargado, a través precisamente de la regulación, de ir quitando de la memoria colectiva de estas organizaciones al establecer discursos estúpidos de decir que si tú te dedicas a la educación, al recreo, a la salud, etcétera, esos son activos improductivos y que por ende eso los tienes que quitar. Entonces, es algo muy similar a lo que pasó con ustedes sobre las integrales y que, bueno, a final de cuentas nosotros nos consideramos un poquito más como lo que sería para ustedes las multiactivas, ¿no? Bueno, nosotros queremos desarrollar la comunidad, que así fue como se desarrollaron muchas de nuestras colonias. Pues todo eso se está perdiendo y todo, insisto, en gran parte motivado por este modelo educativo que se metió y que llegó también en nuestras organizaciones, este modelo individual que se ha gestado en las grandes universidades también y que pues por ende poco o nada tiene del ingrediente del cooperativismo, de la ayuda mutua, ¿no? Que es un discurso que cada vez se va perdiendo más en esas organizaciones. Déjeme, saludo a TCL y le hago la última pregunta sobre el tema internacional. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir usamos nuestro teléfono. TCL quiere proteger la pantalla más importante que tenemos, nuestros ojos, y un 61% menos de luz azul para que puedas usar tu smartphone de manera más segura y confortable. Mira en Next Paper, el primer smartphone que cuida de ti. Don Rafael Martínez Ponce es el presidente de la Alianza Cooperativa Nacional y de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, Colacop. La primera se llama Alcona, la segunda se llama Colacop. Don Rafael, las Bankia, las cajas españolas, yo esto lo hablaba hace algunos días con una abogada colombiana, que empezaron a hacer sus reuniones en sus pueblitos y después terminaron haciéndolas en Dubái y que fueron seducidas por el poder económico aparentemente de la competencia frente a los bancos, pues desaparecieron en España. Y hoy en día algunas están tratando de recuperar, otras sobreviven con algo de dignidad. ¿Teme usted que la banca mundial, que está viendo que las cooperativas tienen esa clientela ahí, pulpa, a tiro, fácil, pues en su ingenuidad están entregando el negocio? Sin duda, comparto totalmente lo que dice sobre el modelo español, porque ese fue el que se ha impulsado en América Latina. Déjame decirte que en lo particular yo tuve acceso en el 2012 de conocer ese grupo de españoles que trajo el Banco Mundial en México y en América Latina, promoviendo que la mejor manera de atender el tema del sector cooperativo de ahorro y préstamo o cajas populares era precisamente el modelo de consolidación que hicieron en España, que básicamente se terminaron comiendo a las cajas populares de España y después hicieron un gran proyecto que se llamó Bankia y que después Bankia lo terminaron vendiendo. Evidentemente con esto pues depuraron, acabaron con todas estas grandes cajas que ya tenían incluso operaciones más grandes que muchos de los bancos regionales. ¿Cómo no recordar incluso, por ejemplo, a Caja Madrid? La Caja Madrid o la Cataluña, la Caixa, que eran ya organizaciones también muy grandes. Bueno, todo eso se fue perdiendo y hoy por hoy en España solamente quedan 7 cooperativas que quedaron de media tabla y que fueron las que no escucharon ese canto de las sirenas, precisamente del órgano regulador. Por eso te comento de que lo que ha sucedido en América Latina y concretamente en nuestro país fue emular precisamente lo sucedido de la crisis que hubo de cajas en el 2008 y que, dicho sea de paso, el principal problema fue el sistema bancario, pero desgraciadamente también se utilizó como pretexto el tema de las cajas populares españolas y las llevaron a este sistema de depuración. ¿Por qué?
porque ya estaban siendo competencia a muchos de los actores bancarios. Sin duda, vemos en el escenario esa intentona de los bancos de no soltar el nicho del préstamo, pero además, tristemente, Alfredo, aquí quisiera hacer una acotación. Fíjate, uno de los lugares que mayor pérdida tuvieron de cooperativas es el estado de Oaxaca, que es un estado donde tiene uno de los pueblos originarios más grandes del país. Desaparecieron prácticamente 1,600 organizaciones entre cooperativas y FIOs, mutuales, de usos y costumbres, todo eso desapareció. Hoy en día, ¿qué está pasando? Efectivamente, hay un tema como las remesas. Oaxaca es uno de los principales exportadores de mano de obra a Estados Unidos. La gente trae su dinero a Oaxaca, pero ese dinero, por ejemplo, no se queda en Oaxaca porque lo llevas a los bancos, porque desaparecieron sus organizaciones naturales, lo llevas a los bancos y los bancos se ponen a especular con él fuera de Oaxaca. No se invierte un solo peso, a pesar de que Oaxaca es el principal exportador de mano de obra a Estados Unidos. Bueno, no se está aprovechando eso. Pero además los bancos ven que estas gentes, está tan atomizado el lugar, hay 540 municipios en Oaxaca, que para ellos, por economía de escala, no les interesa tener oficinas, no les interesa tener pues las oficinas de los bancos ahí, les interesa el dinero solamente del ahorrador. ¿Y qué está pasando? Pues que hoy, por ejemplo, Oaxaca tiene un problema donde mucho dinero pues está circulando en carretera porque hay muy poca presencia de inclusión bancaria. Lo que les interesa ha sido el dinero, llevárselo y sudarlo en otro lugar. Es así como te digo que la banca busca lo mejor del negocio. ¿Dónde lo coloca ese dinero? Lo coloca donde suda bastante, donde puede lucrar, especular y donde están los polos de desarrollo industrial en nuestro país. Pues ahí los lleva o incluso empieza a especular en las bolsas, pero no se invierte el dinero en la localidad. Esas son de las cosas que están pasando y que claramente pues vemos que día con día se está inhibiendo este movimiento, que ojalá en América Latina nos demos cuenta a tiempo de que el gran desafío que tenemos hoy en día es de impulsar una verdadera política pública en todos los países, pero realmente completa, porque a veces pensamos que la política pública es una ley. No, la política pública es desde instrumentos, programas, presupuesto, reglas de operación, etcétera. Todo eso se tiene que hacer para no dar la pauta que después nos estén mareando los gobiernos en turno. Tenemos que saber impulsar todo esto y darle su verdadero lugar al sector social de nuestros países, porque es la única alternativa, no le veo otra, porque es la única manera de combatir la desigualdad que está en nuestros países, porque todos van en una franca acaparamiento de la riqueza en unos cuantos y la desigualdad en las grandes mayorías. Entonces, no le vemos de otra manera si no es a través de los movimientos colaborativos, que además son ancestrales, Alfredo. A mí me llama la atención que podamos hablar de cooperativismo, pero el concepto ya existía en nuestros pueblos ancestrales mucho tiempo antes de los pioneros. Entonces, aquí es como decir que va en el ADN del ser humano, y sobre todo cuando está en condiciones de adversidad, es cuando más se fomentan este tipo de situaciones. Pero necesitamos gobiernos comprometidos, funcionarios que conozcan este tema y obviamente un gran movimiento consciente de su desafío y consciente de lo que representa como alternativa alterativa. Muy bien. Ustedes tienen un canal, están tratando de sembrar también este mensaje a través de las redes sociales. Cuente con nuestro apoyo. Me parece que esta es la primera de muchas más conversaciones que vamos a tener durante todos estos años, o el tiempo que Dios nos lo permita. Y cuente con nosotros, don Rafael, para contar aún más lo que están haciendo ustedes allá en México. No, te lo agradezco, Alfredo, y sobre todo también reiterarte que es recíproco. Yo creo que es imperativo que el conocimiento cooperativo de América Latina pues lo tengamos todos en el radar y así podamos compartir el conocimiento que tanta ayuda, tanta falta hace en nuestras organizaciones. Creo que cada quien llevamos ciertas dinámicas y a veces ese conocimiento que
que otros han desarrollado, pues sería prudente que lo pudiéramos compartir y así ayudarnos y generar una gran conciencia colectiva, que creo que es realmente el desafío de nuestras organizaciones. Muy agradecido por esta invitación, Alfredo, y además reiterarte que es recíproco y que estaremos nosotros dando el impulso también a todos los esfuerzos que está haciendo también Gestión Solidaria. Muchas gracias. Don Rafael Martínez Ponce, lo saco de pantalla, me pongo yo aquí primero para que me vean en mi casa. Y a todos ustedes los invito para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.